Hola a todas y a todos que nos están viendo. Yo soy Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente, y les contamos un poco cómo está el ambiente en Nueva York, cómo está el ambiente con el tema del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy, 15 de febrero, fue una audiencia a puerta cerrada en la que se sigue discutiendo la desclasificación de documentos de Estado que ha solicitado la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Hay varios detalles ahí. Desde el año pasado hay intercambio de cartas entre la defensa de Juan Orlando Hernández y la fiscalía. Además, el expresidente Juan Orlando Hernández cambió de abogados, hubo todo un proceso ahí con su defensa. Pero ahora, ya cerca de que se comience con la selección del jurado, que se comience con el juicio, está este obstáculo que es qué se va a hacer público de esos documentos que se le han entregado a la defensa, que contienen información sensible según el gobierno de los Estados Unidos. Para hablarnos un poco más sobre esto, nuestro enviado especial en Nueva York, Jorge Cabrera, habló con Oscar Estrada, que es un analista especializado en el tema de narcoestado, un escritor, el escritor que escribió Honduras, Tierra de Narcos. Y que también está ya cubriendo el juicio para otros medios de comunicación. Aquí los dejo con Oscar Estrada y un resumen de lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, primero que esta es una etapa normal cuando entra este tipo de información, ¿no? O sea, hay una información clasificada que la defensa ha solicitado para buscar, ¿no? Ellos consideran de que la información que ellos van a recoger ahí les ayuda a exculpar a su defendido, en el caso del señor Hernández, ¿no? Pero hay un procedimiento que se debe seguir en ese caso, y esta audiencia lo que está cumpliendo es precisamente ese procedimiento de conocimiento de información clasificada, de manera que lo que llegue al juicio no representa un peligro para la seguridad nacional ni para objetivos geopolíticos de Estados Unidos en Centroamérica, porque mucha de la información clasificada que se ha solicitado no viene de las agencias de inteligencia y las agencias de seguridad y tiene información relevante a operaciones que están actualmente en funciones, ¿no? Con nombres de agentes que están en terreno, y lo que se busca es que esta información no vaya a poner en peligro que no se vaya a filtrar, ¿no? Esos nombres luego a la prensa o luego a la audiencia, y eso podría poner en peligro las operaciones de Estados Unidos. Sí. O sea, lo que cada uno está buscando, revisando los documentos y leyendo lo que es lo conveniente o no es conveniente para poder ingresar, ¿no? O sea, la defensa, la señora Sabrina Shroff, que es la única que tiene los clearance para poder conocer esa información clasificada, ella está revisando esos documentos conociendo la causa, conociendo la tesis de la defensa, porque cada una de las partes tiene una tesis que está manejando dentro del juicio. Ella conoce muy bien la tesis y está buscando esos fragmentos de la información que le son favorables, ¿no? También es importante recordar que en estos días también la comunidad hondureña en Nueva York ha estado haciendo protestas, ha estado también muy pendiente de lo que está pasando con el juicio de Juan Orlando Hernández. Y bueno, también Jorge Cabrera estuvo hablando con hondureños que viven en Estados Unidos y que también para ellos significa mucho este juicio. Trato de mantenerme un poquito informado dentro de lo que puedo con respecto a Honduras y ciertos personajes. Mi percepción es que en Honduras no se practica la justicia. Allá existen las leyes, pero las leyes, los que están supuestos a hacer cumplir las leyes, las echan al traste de basura. La mayoría de los ciudadanos hondureños, mayormente los que residen en Honduras, desconocen en vastedad las informaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos, videos, fotografías, grabaciones y testigos. Desde aquí uno puede informarse un poquito más, conocer algunos detalles más que los que residen en Honduras, pero aún así, aún nosotros los que vivimos acá,
ignoramos cómo trabaja el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con todo el tema de la clasificación de documentos que tienen que ver con la colaboración que Juan Orlando Hernández supuestamente hacía con el gobierno de los Estados Unidos? Es extraño que un presidente colabore en la lucha contra el narco patrocinada por Estados Unidos. La periodista Celia Puset habló con el analista Douglas Farah, quien nos cuenta un poco cómo ha sido esa relación entre Estados Unidos y los gobiernos hondureños, de qué manera se desarrolló también la relación entre el gobierno de Donald Trump y Juan Orlando Hernández. Entonces, durante la Guerra Fría, donde Estados Unidos necesitaba de Honduras para, digamos, almacenar, dar territorio a los contras, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí nace una serie de relaciones con la DEA, con la CIA, con el mismo gobierno, digamos, más menos secreto. Y eso ha ido evolucionando con la guerra contra las drogas que declaró Estados Unidos en los años, finales de los años 90. Y vemos la transformación real ya a comienzos de los años 2000, cuando ya termina el cartel de Cali, ya estuvo Pablo Escobar en Colombia y ya los carteles mexicanos comienzan a apoderarse de las rutas y de la venta de drogas en Estados Unidos, que implica que Honduras y Guatemala principalmente se vuelven centros de acopio y de transporte de la droga, ¿no? Y en eso, pues Estados Unidos estaba buscando aliados. Juan Orlando se presentó como una parte de eso en cierto momento y siempre junto al fenómeno de narcotráfico en las prioridades de Estados Unidos fue cerrar o minimizar las rutas de migración irregular hacia Estados Unidos. Y en un momento, pues era obvio que el presidente Hernández en aquel entonces estaba muy abierto a colaborar en ciertas circunstancias con Estados Unidos. Él tenía una ventaja muy grande, que es que hablaba inglés. Ustedes saben que si uno no habla inglés con oficiales de Estados Unidos, muchas veces se complica. Entonces él hablaba muy bien inglés, se hizo muy amigo del general John Kelly cuando el general Kelly era comandante del Comando Sur, con otros que estaban en el proceso de formar política y dejó de cierta manera cancha libre a la DEA para operar contra los grupos donde él no tenía intereses directos, ¿no? O sea, es una estrategia que vimos desde la época de la guerra de Pablo Escobar contra el cartel de Cali en Colombia. Muchas veces las autoridades van con uno que va para ayudarles contra su enemigo. No es una lucha, digamos, coherente contra el narcotráfico, sino de quitar ciertos actores del escenario y después, pues siempre creen que pueden controlar la situación y casi nunca lo hacen. En esa medida, porque las informaciones eran muy concretas de las actividades de narcotráfico del presidente, de su hermano, de su estructura, del general Bonilla, etcétera. O sea, no era secreto ni allá ni en ciertos círculos acá. Lo que dicen muchos diplomáticos que estaban en el área en aquel entonces es que el Departamento de Justicia, la DEA, nunca compartió la información que tenían sobre Juan Orlando con ellos. O sea, nunca supieron. Yo dudo que sea totalmente cierto eso, ¿no? Porque yo, como investigador de campo y pasando mucho tiempo en Honduras, o sea, no era secreto. No era, no era que nada que la gente no decía, no sospechaba y hasta ciertos territorios donde tenían pistas aéreas, etcétera, se podía saber que estaba en eso. Pero eso era la lógica, según porque yo he hablado con mucha gente de esto a través del tiempo, porque siempre me pareció una cosa, un ejemplo muy importante de los fracasos de la política de Estados Unidos y de la lucha antinarcótica, ¿no? Actualmente esa supuesta colaboración, ¿no? Que Juan Orlando trabajó para la DEA o que al menos le abrió las puertas, eh, ahora es un argumento de la defensa, que al parecer la fiscalía no quiere que aparezca en el juicio, por eso de la documentación clasificada.
¿Qué podemos entender aquí de este conflicto entre, bueno, entre esa documentación que está en juego? ¿Qué podría revelar? ¿Y por qué incomoda tanto a los Estados Unidos que esto se ha revelado? Si es la interpretación que nosotros percibimos desde acá. No sé lo que contiene, ¿no? O sea, no sé, pero hemos tenido varios casos parecidos a lo de Juan Orlando, donde Estados Unidos hace la vista gorda a ciertas actividades a cambio de la estabilidad de proteger sus intereses mayores. Y yo me imagino que en eso está la cosa, porque obviamente, y era público, ¿no? La relación que tenía el presidente con el general Kelly, con otros del Comando Sur, que era una amistad pública, no era nada secreto y visitaban constantemente. La DEA tenía una presencia oficial muy fuerte allá, o sea, no era, nadie dudaba que la DEA estaba ahí. Hay la Fuerza de Tarea Bravo que está ahí en Palmerola, o sea, que estaba prestando ciertos apoyos a ciertas actividades. Entonces yo me imagino de mi experiencia que Estados Unidos sabía en ciertas partes lo que estaba pasando y no querían desestabilizar el gobierno y la región a cuenta de llevar Juan Orlando, acusar a Juan Orlando Hernández de ser narcotraficante. Yo creo que había en sus mentes, normalmente yo he hablado, como digo, mucho con esto en diferentes casos. Hay mucha gente que dice, bueno, es el mal menor es tenerlo ahí estable, mejor para los intereses de Estados Unidos que llevarlo a juicio en Estados Unidos y tener un narcotraficante. Entonces yo me imagino que todo ese debate está de alguna manera documentada. Me imagino que había gente de la DEA, Departamento de Justicia, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y el lado diplomático no quería interrumpir su relación. El Comando Sur no quería interrumpir esa relación que es la única base en Centroamérica que tienen, es en Palmerola. Entonces, perder eso, pues para ellos era un riesgo. Entonces, yo creo que no era tan maquiavélico como mucha gente piensa, o sea, no era tan premeditado apoyar a un narcotraficante, sino una permanente negociación entre ellos sobre qué convenía a Estados Unidos en ese momento. Lo vimos muy de cerca con Noriega en Panamá, exactamente lo mismo, ¿no? Un tipo que prestaba apoyo importante a los intereses de Estados Unidos y además era narcotraficante. Entonces tomaron también, hay muchos años en definir que habría que llevarlo a juicio. Entonces yo me imagino que lo que está en la información clasificada, reservada ahí, son la documentación que Estados Unidos, de alguna manera, partes del gobierno de Estados Unidos, estaban conscientes de cómo estaba, en qué estaba metido Juan Orlando y su hermano, etcétera, y que no, y había una decisión de no actuar en ese momento, ¿no? Yo creo que enfocar en la corrupción como el eje principal de lo que está pasando y tratar de combatir eso, no a manera de sangre en las calles, como hemos visto en muchos lugares en la guerra contra el narcotráfico, sino con objetivos específicos. No es que funciona perfectamente, pero creo que dentro de las armas que ha tratado de usar Estados Unidos, eso ha sido uno de los más eficientes. O sea, donde si dicen, bueno, Douglas Farrell es corrupto, yo le quito la visa y congelo sus bienes, eso me afecta a mí y mi familia, no afecta al pueblo hondureño, ¿no? O sea, con los Rosenthal afectó al banco y ciertas cosas, pero esas cosas son, digamos, manejables. La idea de entrar con fuerza y combatir a muerte y entrenar militarmente, etcétera, me parece que son mucho más riesgosos y mucho más dados al fracaso. En las redes sociales, la familia de Juan Orlando Hernández, específicamente su esposa, la ex primera dama, ha dicho que este documento que contiene información de esas reuniones que supuestamente ocurrieron entre Juan Orlando Hernández y el gobierno de los Estados Unidos y ahora están clasificadas como secretas, contiene información que va a ayudar en la defensa del expresidente y que si no se admiten, pues está violando el debido proceso en contra de él.
Todavía no sabemos qué va a suceder con la desclasificación de estos documentos, pero creo que es bien importante lo que ya está sucediendo y además recordar que no es del todo secreto las colaboraciones entre Estados Unidos y el gobierno de Juan Orlando Hernández en Contracorriente. De hecho, reportamos mucho desde el 2018 al respecto y toda la ayuda militar y policial. Ya se ha exigido incluso por parte de ciudadanos estadounidenses mayor rendición de cuentas en cuanto a lo que los gobiernos hacen con la ayuda de Estados Unidos. Y ahora, pues en este momento crucial, esto se ha convertido en un nudo para que ese juicio se desarrolle. Vamos a continuar reportando desde Nueva York, vamos a estar brindando mucho más análisis. Les invito a que sigan nuestras redes sociales, a que sigan nuestra cobertura Narcoestado en Juicio. Contracorriente siempre dándoles más contexto.